Bienvenidos a una nueva edición de Café Internacional, esta vez con una nueva musicalización que nos brinda nuestro operador Santiago, a quien ya estoy saludando. Y parece ser que nos estamos despidiendo, Santiago, si recién nos enteramos de esa noticita. Ah, bueno, dentro de un tiempo dice. Triste noticia. Chicas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos una presencia estelar. Es la nueva incorporación de Café Internacional, que la pueden ver a mi derecha y a mi izquierda a Florencia, que va a ser el Mix de Noticias más tarde. Pero ahora la que se va a reunir todos los flashes de las cámaras que tenemos acá adentro es Nati Caneva, que es la nueva incorporación de Café Internacional. Así que Nati, bienvenida primero. Muchas gracias. Se agranda el equipo. El equipo se agranda, se diversifica. Es un equipo plural, democrático, ¿viste? Como le gusta decir al liberalismo democrático. Somos así, lo hacemos de verdad. Hoy tenemos un programa bien internacional. Tenemos ahora en breve la columna de Nati. Y después vamos a tener una entrevista con Fabián Violetti hablando de la crisis que vive la hermana República Haitiana. Vamos a estar con Fabián, que es un licenciado en Relaciones Internacionales, pero además con un colega y un amigo del CIEP, el señor Kessner Jean-Marie, que es un ciudadano haitiano, que también participa dentro de nuestro Consejo de Estudios hablando de lo que está aconteciendo en el hermano país de Haití. Y por último, como siempre, el mix de noticias internacionales para ponernos un poco al día, porque el continente está dando muchas noticias, muchísimas, hay muchas cosas, mucha tela para cortar. Muy convulsionado. Muy convulsionado. Flor nos trae noticias sobre, ya anticipamos. Sobre Bolivia, Chile y el viaje de Alberto Fernández a México. El viaje del tío Alberto a México, muy bien. O sea, hoy es un programa bien continental, a excepción de la columna de Nati, a quien ya le damos espacio, porque vamos a hablar de un tema que es muy ajeno, nos queda muy lejos para a nosotros, para cambiar un poco y para darle un sentido más internacionalista, si se quiere, y un sentido más geopolítico, que a veces el programa se pierde un poco ahí en la geopolítica. Vamos a hablar de la retirada de tropas de la región del Donbass en Ucrania, que es una zona que estuvo en conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que, Nati, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, primero que nada. Y como vos decís, nos vamos a versar un poco más sobre el espacio postsoviético, sobre Europa del Este, porque como bien sabemos, desde 2014 tiene lugar un conflicto armado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos por la independencia de la región del Donbass al este de Ucrania. Tras 5 años, casi 10.000 muertos y 1,5 millones de desplazados, este conflicto sigue en pie y no tiene vistas próximas de que pueda llegar a solucionarse. Mismo si a principio de mes se esbozó un poco ahí un descongelamiento del proceso de paz con la primera retirada de las tropas de la ciudad de Solot en la región de Lugansk. Principios de este mes. De noviembre, exactamente. Ahora el 4 de noviembre, hace tan solo 2 días, se suponía que iba a ser la segunda retirada de tropas en la ciudad de Petrivsk, pero que sin embargo, por una violación al alto el fuego, no se pudo retirar. O sea que vemos nuevamente que el conflicto está latente y el proceso de paz está congelado. Para ubicarnos un poco geográficamente, si vemos en el mapa, en el primer mapa, ahí le vamos a decir a Santi que lo ponemos, vaya graficando la pantalla. Vamos a poder ver dónde se encuentra Ucrania y que al este lo tiene a su gran hermano Rusia, que comparte la frontera más grande de todo el resto de los países limítrofes. La partecita al sur, que es la península, que parece que casi se desprende del territorio, es la parte de Crimea, que tiene salida al Mar Negro y también al Mar de Azov. Y al este, si vemos en el segundo mapa, es la región que actualmente se encuentra en conflicto, el Oblast de Donbass, que incluye el territorio de Donetsk y Lugansk. Son 2 territorios. 2 territorios, exactamente. Que tienen mayoría prorrusa. Exactamente. No tenemos que olvidarnos que durante la era soviética, al todo el territorio formar parte del mismo país, había una libre movilidad de personas. Entonces, claro, cuando la Unión Soviética se disuelve, encontramos lo que son los rusos en el exterior. Por eso hay una gran cantidad de rusoparlantes o de descendientes rusos en el resto del espacio postsoviético. Claro, porque nosotros acá estamos viendo el primer mapa que vos trajiste, Nati, y aquel que lo pueda apreciar también mediante las plataformas en las que nos están viendo, no aquellos que estén escuchándonos por radio, pero se puede ver precisamente todo lo que es lo que fue el territorio de la ex Unión Soviética. Exacto. Y claro, la libre movilidad de personas hizo, y más allá de es el famoso espacio ampliado ruso, digamos, históricamente no se
no tiene que ver solamente con la Unión Soviética, sino con una historia europea donde no estaban muy definidas las fronteras. Entonces era un territorio de libre circulación de rusos. Vos decís que esa región de Ucrania tiene mucha presencia rusa desde ese momento, desde el fin de la Unión Soviética. Exactamente, incluso antes del fin de la Unión Soviética. Estamos hablando de un 60-70% de la población que es rusa, a comparación del 30% restante que es ucraniana. Entonces, si nos ponemos a ver un poco en contexto cómo surge este conflicto, nos tenemos que remontar al Maidán en 2014. Como bien recordaremos, el Maidán fue esta serie de protestas sociales proeuropeas que tuvieron lugar, se originaron en Kiev, en la capital, en noviembre del 2013, pero que luego se expandieron al resto del territorio, en respuesta a la negativa del entonces presidente Viktor Yanukovych de firmar el acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea. Recordemos que no era el acuerdo de integración, sino simplemente un acuerdo de asociación que le daba un estatus especial en relaciones comerciales y movilidad de personas. Ahora, esta protesta, que comenzó de forma muy pacífica, rápidamente devino en un conflicto armado entre los Berkut, que es la fuerza especial, los Titushky, que serían unos exmilitares y fuerzas de expoliciales, contra los manifestantes, que en su mayoría eran estudiantes jóvenes, pero que también encontramos personas de todo tipo de ideología política, mismo de distintos grupos religiosos, por lo que pasa a ser una demanda transversal a todas las ideologías políticas. Que no se podía anclar, digamos, en un partido político específico o en algún movimiento particular. Exactamente. Mismo durante el Maidán, varias figuras de la oposición se hicieron presentes en la Plaza de la Independencia, y los manifestantes los obligaron a que quedasen apartidarios, básicamente, a que no utilizaran el Maidán como campaña política. Ahora, de más está decir que hubo una gran represión policial, una gran escalada de la violencia, por lo que el 22 de febrero los manifestantes obligan a Yanukovych a renunciar, quien vuela Ucrania en helicóptero y se refugia en Rusia, por lo que se adelantan las elecciones a mayo y asume Petro Poroshenko, el siguiente presidente liberal proeuropeo, quien termina firmando el acuerdo de asociación con la Unión Europea, el cual entra en vigor el 1 de septiembre del 2017. Está bueno que remarques lo del acuerdo, que no significa una integración, no es entrar a la Unión Europea, sino un acuerdo de asociación como podría tener el Mercosur en el caso de que se firmara, de que entrase en vigor. Exactamente. Está bueno eso porque en general la información es media confusa, y como también Ucrania en algún momento quiso participar activamente, pertenecer a la Unión Europea, como Turquía lo sigue queriendo hacer, pero y ahí también tenemos la objeción rusa siempre, porque en ese caso la Unión Europea tendría frontera con Rusia. Exactamente. Pero bueno, estas protestas pro-europeas tuvieron su contrapartida, sobre todo en la parte sur, en Crimea, y en la parte este, la del Donbass, que es actualmente la que se encuentra en conflicto. El segundo mapa, Santi. El segundo mapa. En Crimea, por su parte, ya contaba con un estatuto de Estado independiente, de Estado autónomo, con la ciudad de Sebastopol, que también tenía un estatuto especial de ciudad autónoma. Se dan unas protestas prorrusas, donde el 16 de marzo se celebra un referéndum que tiene un 80% de participación ciudadana, lo cual son altos números, y con un 96% se decide anexarse a Rusia. Tan solo 2 días después, el 18 de febrero, ya se está firmando el acuerdo interestatal de anexión, y mismo se crea el puente de Kerch en el estrecho de Kerch para poder anexar territorialmente y no solo jurídico-administrativamente ambos territorios. O sea hablas de la península de Crimea. De Crimea. Estás hablando de Crimea. Exactamente, al sur. O sea que vemos también los intereses de Putin, que tan solo en 2 días ya es un territorio anexado. Es un territorio. Exactamente. Porque lo que vemos ahora en pantalla, y lo que pueden ver todos, es lo que sería la parte este de Ucrania. Exactamente. Que es la región que actualmente, ahora estaría en disputa. O sea, Crimea ya es, ahí se ve bien, al sur donde dice Sebastopol, eso es el territorio de Crimea, que ahora ya pertenece a Rusia y que es geoestratégicamente muy importante, muy relevante para cualquiera, pero para los intereses principalmente rusos, Putin. Para Rusia, más que nada. ¿Y qué es lo que pasa ahora en Lugansk y en Donetsk? Bueno, el referéndum de Crimea tiene una suerte de efecto dominó en la parte este, en la región del Donbass, donde también se dan protestas prorrusas. Recordemos que también una gran cantidad de rusos habitan allí, por lo que se declaran con el apoyo del gobierno de Putin en contra del gobierno de Kiev, a lo que Petro Poroshenko responde con una operación antiterrorista, y es acá donde empieza el conflicto armado efectivo. ¿Eso es año, Nati, perdón? Año 2014. 2014.
Vemos que en el medio de todo este conflicto bélico se celebra un referéndum donde el 89% de la población decide declararse independiente, por lo que se crean la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Por supuesto Muy que del ex espacio soviético crear repúblicas populares en cualquier, cualquier momento, lado. después Sí. de cualquier conflicto. Es una solución que tienen ahí como primera opción. Por supuesto que el referéndum y la consiguiente anexión de Crimea o la independencia de estas regiones no están reconocidas por la comunidad internacional, solamente por Putin y algunos aliados de Putin, como por ejemplo Venezuela. Pero no es que es algo, un estatuto internacional que tienen. Ahora, todo este conflicto, por supuesto, que va acompañado de el soporte, Militar. digamos, institucional. Institucional. Además, pero del soporte institucional que lo encontramos con el protocolo de Minsk. En 2014 se reúne el grupo de contacto trilateral, Ucrania, Rusia y la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en donde deciden firmar Minsk I, este acuerdo de paz. ¿Cuáles son los principales ejes? Primero, por supuesto, un alto al fuego al conflicto que estaba teniendo lugar. En segunda instancia, la retirada de la artillería pesada. Y en tercer lugar, el establecimiento de una zona desmilitarizada de 30 kilómetros. Por supuesto que en 2014 el conflicto todavía está muy latente, o sea que el alto al fuego se viola constantemente. Es por eso que en 2015 se celebra Minsk II, que sería esta prolongación del acuerdo, en donde el principal interés es poder retomar el control de las fronteras. Perdón, Nati, pero quizás no sé si lo dijiste, se me perdió quizás al pasar, pero ¿hay tropas rusas en territorio ucraniano, en este territorio de estas repúblicas No independientes? son tropas rusas, son tropas separatistas prorrusas Ahí está. que están apoyadas supuestamente por el gobierno de Putin. Y tropas ucranianas. Y tropas ucranianas, Bien. exactamente, de hasta ese momento Petro Poroshenko, el presidente. Vemos que, sin embargo, el congelamiento del proceso de paz sigue, constantes bombardeos, constantes tiroteos, y que toda esta presión y este conflicto se refuerza con la captura de los buques rusos, la captura de los buques ucranianos por los buques rusos, que fue el año pasado, no sé si se acuerdan mucho, duró varios tiempo incluso, porque claro, los buques ucranianos estaban en el Mar Negro y el Estrecho de Kerch, que al Crimea ya ser parte de Ucrania, de Rusia, estaban violando el derecho marítimo internacional al estar ahí, porque ya eran era agua de zona rusa. Y frente a todo esto, ¿cómo reacciona la Unión Europea? Porque en su momento, cuando Rusia se incorpora a Crimea, aplicaron sanciones que por supuesto no tuvieron ningún tipo de impacto, que no implicaron dar marcha atrás en absoluto. Exactamente. Bueno, la Unión Europea lo que principalmente hace es las sanciones, en segunda instancia el apoyo a través de la OSCE y lo que son las negociaciones de paz con el Cuarteto de Normandía, que está Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Ajá. Como que es intervienen en las negociaciones. Intervienen en la parte diplomática. Pero no hay una intervención efectiva en el campo. Sí, lo tratan de canalizar institucionalmente. Exactamente. Pero no le obstruyen el paso a Putin, a eso quiere decir Flor, me imagino. Claro. No hay una obstrucción física del paso de las tropas, pero sí está esta obstrucción institucional diplomática de las sanciones. Bueno, sin embargo, vemos que a todo este congelamiento del proceso de paz y este continuado conflicto, se esboza una suerte de deshielo, por así decirlo, cuando asume Volodymyr Zelensky, el nuevo presidente de Ucrania, en abril del 2019. Zelensky es un personaje, y con el correcto uso de la palabra, porque viene del mundo del espectáculo. Es un comediante. Es un humorista. Exacto, es un humorista que tenía un programa... creo que acá hicimos una columna en su momento este año, no lo recuerdo, pero creo que sí, si no fue una columna, lo tratamos al tema. Sí, es un personaje. Tenía una serie de televisión que se llama Servidor del Pueblo, que es justo también el nombre, por supuesto, el nombre del partido político. Entonces es una persona que no tiene experiencia en la política, pero que sin embargo se encuentra muy firme y muy decidido a poder integrar la Unión Europea, no solo ya tener este acuerdo de asociación, sino integrarla, e integrar la OTAN, que no es un dato menor.
Ya en 2008 se había pedido la solicitud, pero los miembros de la OTAN se negaron a poder tratarlo, o sea que Zelensky en este momento se encuentra bastante fehaciente y ferviente con la intención de poder formar parte. ¿Es un presidente popular? O sea, ¿tiene bastante apoyo o es bastante dividido? Ganó ganó el porcentaje. 73% en segunda ronda. Iba a decir 64, pero 73 una cosa así. Los ucranianos en su mayoría son pro-europeos. En su mayoría son pro-europeos, exacto. Y también denota las ganas de los ucranianos de poder renovar la élite política, porque le ganó a Poroshenko, que estipulaba la reelección. Sí, probablemente estoy pensando, Ucrania padeció mucho su pertenencia en su momento al bloque soviético, sí, y quizás ahora, no sé si pudieron ver Goodbye Lenin. Sí, bueno, pero quizás esté atravesando una especie de querer occidentalizarse un poco más, digamos. Yo no sé si está buena la columna porque es un tema que en general nosotros... No se trata. No, hay que estar en el terreno, digamos. Sí. Pero no lo veíamos, quizás a veces le da más preeminencia a Rusia que a Ucrania y no tenemos este tipo de... No lo vemos desde el lado ucraniano, claro. Esa es la idea, a ver cómo piensa, o sea, no tenemos un ucraniano acá, pero a ver qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Pero bueno, las elecciones en general, si uno recuerda el adverbio de que el pueblo no se equivoca, sí. Bueno, y lo que trae esa colación es muy importante porque tratar de estudiar la política exterior del espacio postsoviético sin entender la identidad y la herencia de lo que significa la Unión Soviética es como querer estudiar Medio Oriente sin la vertiente de religión. Claro. Es básicamente eso. Sea porque es un anhelo a volver a esa posición de superpotencia como lo era Rusia, que en eso se basa la política exterior de Putin. Gracias. Porque estabas muy concentrado. Fue muy. O sea de aquel pasado del cual hay que distanciarse lo más posible, de los errores de los cuales hay que aprender, de lo que no se tiene que volver a repetir, como es en el caso de Ucrania. Claro. Bueno, entonces vemos que este congelamiento con el ascenso al poder de Volodymyr Zelensky parece que hay un cierto deshielo, siendo una de sus principales promesas de la campaña política terminar con el conflicto en Donbass. A principios de octubre se retoman las negociaciones con el Cuarteto de Normandía y se acepta, y esto es algo muy, básicamente el hito, se acepta la fórmula Steinmeier en nombre del actual presidente de Alemania. Esta fórmula sostiene que se van a dar elecciones libres en las regiones en disputa y si los miembros de la OSCE determinan que no hubo fraude, Ucrania le va a otorgar la autonomía a la región. Zelensky acepta esta propuesta, pero con la condición de que las tropas prorrusas liberen el territorio para poder retomar el control de las fronteras. En este contexto de demandas es que se da la primera retirada de las tropas de la ciudad de Solote en Lugansk y este 4 de noviembre se suponía se iba a dar la segunda retirada de tropas en la ciudad de Petrivsk, en Donetsk, pero que no se llegó a dar por una nueva violación al alto el fuego. Entonces vemos como que es un ida y vuelta constante, de que bueno, se rompe el alto el fuego, se vuelve atrás, se trata de negociar, se vuelve a romper. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el 8 de noviembre, que es cuando se supone que se pospuso. O sea, viernes. Este viernes, a ver qué pasa, si es que las tropas van a poder retirarse, no se van a poder retirar. Y una vez que se retiren las tropas, en el caso de que así fuera, se van a celebrar elecciones libres y transparentes. Sin intervención de Rusia. Sin intervención de Rusia. Y en ese caso, de acuerdo a eso, va a ser como una especie de referéndum, entonces. Exactamente. De plebiscito a favor de quién quieren estar. Exactamente. Porque, digamos, más allá del carácter de autónoma de las repúblicas, digamos, lo que se está plebiscitando es si quieren ser rusas o quieren ser ucranianas, básicamente, ¿no? Exactamente. Y nada, creo que tocamos un poco todos los temas, pero pensando en cómo en la idea de una especie de independentismo de las regiones, cómo eso está en algún punto colapsando en los estados-nación, que ya lo hemos visto lo hemos analizado acá con los casos de Cataluña, por ejemplo, en España, otras regiones de España, algunas regiones de Italia. Sí. En este caso, con la diferencia de que detrás de esa pretensión de independencia hay alguien que se beneficiaría, hay otro estado que estaría cooptando esas regiones y esa población. Bueno, sí, uno de los principales intereses de Putin tras este conflicto y que sería algo favorable para el gobierno de Putin que se logre la autonomía, es primeramente por un interés ideológico de decir, Ucrania fue
el aliado histórico e identitario de la Unión Soviética. Entonces, perder un aliado de esa magnitud es un golpe duro para la política exterior rusa. En segunda instancia, un interés económico, en tanto justamente como es el principal aliado, es el poseedor de la mayor cantidad de gasoductos. Y entonces es la principal puerta de entrada y salida a Europa. Por eso también se está construyendo este Nord Stream 2, el gasoducto que va por el mar Báltico, que llega a Alemania. Pero si tenemos que determinar un interés, que digamos es el interés, es un interés geoestratégico, en tanto quiere evitar que la OTAN llegue a sus fronteras. Además de proteger la flota del Mar Negro que se encuentra en Sebastopol, en Crimea, y la otra parte que se encuentra en Abjasia, en Georgia, donde también en 2008 vemos que hubo problemas, vemos que hubo este apoyo a los procesos de independencia que efectivamente se terminaron consiguiendo. Entonces vemos que el principal interés de Putin es ese, es mantener Ucrania del lado soviético. Del lado ruso. Del lado ruso, porque es la principal línea de defensa que tiene Rusia hacia Occidente. Claro, y en este caso la alianza o la relación con Ucrania en este momento está rota en términos diplomáticos, ¿o no? No está rota en términos diplomáticos porque Zelensky se encuentra muy abierto al diálogo. Es más, cuando asumió se tornaba más en el medio, más centro que pro-europeo o pro-ruso. Después se fue tornando más pro-europeo. Pero de todos modos está abierto a un diálogo y a poder mantener una relación diplomática estable. Claro, porque es raro pretender no romper relaciones con un país al que le está quitando territorio, digo, o sea... Y con un país vecino y con Rusia. Ucraniano, digamos, o sea, no me parece una opción. No soy un gran estratega, yo no soy ni Napoleón, pero me parece que no es la mejor manera. Nati, muy, muy interesante la columna. Hemos hecho un viaje por el ex espacio soviético increíble, con mapas y todo. Uno se parece estar ahí viviendo en plena Guerra Fría. Con Lenin. Sí, nos vamos a ir al primer corte de Café Internacional. Sepan ustedes, los que nos están viendo o escuchando, que nos pueden seguir por el canal de YouTube de Conclusión, que es Conclusión TV. También lo pueden hacer por el Facebook Live de Conclusión. Tienen que seguir a Conclusión en Facebook. Y también por Radio Síntesis Rosario, que es la radio del portal digital Conclusión. Nos vamos a ir al primer corte de Café Internacional. A la vuelta del mismo, la entrevista con Fabián Vigoretti. importante y no lo digo con ánimo de ser pedante, pero me tienen bien rotas las bolas con tanto estereotipo de moda y tanta publicidad retrógrada. Me quieren vender que si soy rica ya me fue bien, que el que me roba es que tiene menos que yo, que si no vendo el culo a un explotador es que no quiero trabajar.
solo quiero progresar. Me quiero entender que si soy nena no tengo fuerza, que si estoy al mando porque en algo raro ando. Y en este caso, che, tengo que justificarme a cada paso, y es que me quiero entender, mierda. Me quiere entender, mierda. Y yo esclava de la pantalla, ey, dándole like a cualquier pavada. Me quiere entender, mierda. Me quiere entender, mierda. Y yo esclava de la pantalla, ey, dándole like a cualquier pavada. Y es que creo que te falta rabia con el micrófono. A ver, contame vos, ¿qué es lo que te pasa hoy? Parece que todo a vos te cuesta esfuerzo, che. ¿Será que hay algo en serio que te mueve el cerebro? Que a mí tu data de momento no me atrapa, y parece ser que a vos tampoco te alcanza, pero Puedo comprender y entender, ponerme en tu lugar y creer que será distinto si estás del mismo lado. No voy a parar queriéndolo cambiar. Solo podrán verme en eso de activar. Paso a paso estamos llegando. Aunque no quieras, esto va a cambiar. Día a día todo va aclarando. Tantas mentiras no pueden durar tanto. Miro a lo lejos, veo tu reflejo y digo: si alguna vez pude suponer lo mismo que vos, estando tan cerca no nos encontramos, estando lejos solo nos miramos, y mirándonos nada va a cambiar. Es lo que dejan estas tierras: hambre, dolor, injusticia y guerra. Es como se engaña en estos tiempos. Falsa ilusión, puro cuento. Paso a paso estamos llegando. Aunque no quieras, esto va a cambiar. Día a día todo va aclarando. Tantas mentiras no pueden durar tanto. Miro a lo lejos, veo tu reflejo y digo: si alguna vez pude suponer lo mismo que vos, estando tan cerca no nos encontramos, estando lejos solo nos miramos, y mirándonos nada va a cambiar. ¡Ey!
volvemos al segundo bloque de Café Internacional y rápidamente después de este extenso corte le doy la bienvenida a los invitados del día de hoy. Primero al señor allá de la punta, el win izquierdo, Kessner Jean-Marie, es estudiante de Ciencia Política, es haitiano y es parte del CEIEP, del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. Kessner, bienvenido. Buenas tardes a ustedes, un placer de estar aquí. Has vuelto a Café Internacional después de... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Kessner estuvo desde los comienzos. Nos sigue desde Cemento, más Claro o menos. Sí. Es un groupie de Cemento, Kessner. Ha estado desde el 2016 y ahora nunca dejó de estar. Quiero decir, participa del equipo, pero ahora más que nunca, porque vamos a hablar con el otro invitado del día de hoy, el señor Fabián Violetti. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir. No, por favor, un placer. Fabián es licenciado en Relaciones Internacionales, pero además es el exdirector general de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz en Haití. No, en Haití no, en el Ministerio de Defensa. Como le dije a algún productor tuyo, no tengo la exclusividad con Haití. Era O una sea, de las tareas que tenía a cargo. Que se haga cargo el productor, yo Claro. lo dejo en mano todo, ¿viste? No se puede hacer todo, viejo. Echar el centro y cabecear. Bueno, gracias por venir, en serio. No, por favor, un gusto. Vamos a hablar de lo que está pasando en Haití, porque, bueno, hoy recién Flor lo comentaba en el bloque anterior. En general hay problemas en casi todos los países de América Latina, pero no se menciona a Haití. No sé si vos tenés una mirada al respecto con que hay una exclusividad, una manera de ningunear a algunos países o de dejarlos de lado, tiene que ver con cómo se trata la noticia internacional. Desde luego. El caso haitiano no es ajeno a cómo se comunica los problemas o las situaciones problemáticas de América Latina y de muchos países que están en conflicto en este momento alrededor del mundo. No es solamente patrimonio exclusivo de Haití. Haití es el caso quizás más aberrante en cuanto a silencio periodístico, sobre todo por la cercanía. Es un país latinoamericano, pero como vos sabrás hay muchos otros, los casos de Irak, el caso en Turquía, el caso en el Líbano. Hay un montón de lugares donde hay situaciones de alta conflictividad social de las cuales no se tiene la más mínima noticia, a no ser que te dediques a bucear el universo de noticias en Google y te enteres de algo. Sí, de hecho doy fe que creo que todos los que estamos ahora presentes en la mesa, por lo menos los del equipo de Café Internacional, pusimos qué pasa en Haití y aparece muy poco. De hecho, aparece muy poco. Hay algunas páginas dedicadas exclusivamente a noticias latinoamericanas que por ahí se puede buscar. Algunos diarios que le dedican con mucho énfasis a la cuestión internacional, como El País, pero en general, si no. Y Haití atraviesa periodos de problemáticos desde cuando. Yo pienso más o menos desde la década del 90 para acá, siempre. Sí. Siempre con intervenciones extranjeras. Sí, es una situación, problemática en el sentido de que me da la sensación de que Haití nunca ha podido solucionar, bueno, primero que atraviesa la problemática que atraviesan muchos países de América Latina, que son los enormes niveles de desigualdad social que existen, ¿no? Las élites de menos del 0,1% de la población, incluyendo la clase política, que acaparan enormes porciones de la riqueza nacional, que de por sí, corregime si me equivoco, no es muy abundante, es exigua, con los cuales los niveles de pobreza, digamos, la pobreza estructural de Haití no baja del 40%. Estructural, no baja del 40%, que aumenta o disminuye paulatinamente de acuerdo a determinados ciclos, que generalmente es más lo que aumenta que lo que disminuye. Y se transforma prácticamente a diario en una economía de subsistencia. Con lo cual eso te da una pauta de que a pequeñas decisiones políticas, a lo mejor pequeñas, decisiones políticas puntuales provocan desastres en términos de desigualdad. Un aumento en el costo de los combustibles en el mes de septiembre provocó una revuelta popular, que hasta el día de hoy continúa. Recién hoy se calmó un poco la situación en términos de protestas sociales y de gente en las calles, pero es la calma chicha. Claro, hasta la calma que sea la tormenta. Hasta que los distintos grupos opositores se vuelvan a convocar a las calles. ¿Cómo será la situación de desgobierno? Que es la propia oposición la que pone un toque de queda para que la gente salga a las calles. Eso es algo que estaría bueno que lo aclares.
Yo no lo entiendo Hay todavía. una Nunca lo vi. oposición que llamó un toque de queda nunca para lo que vi. la gente no salga a la calle. Para que no lo sigan matando. Para que no la sigan matando, básicamente. Porque de 42 muertos, la última lectura que yo encontré, de los cuales la gran mayoría son de balas policiales. Sí, muertos por bala. Por bala de plata. Muertos de plomo. Plomo, quiero decir. No son lobisones No son, todavía. sí. No, bala de No plata son complicado. mortales. Poco Y caro. y más caro. Y más caro. Pero te decía, son muertes a manos de la fuerza de seguridad. Con lo Y cual ahora hay un no tema- es muerto por reyertas entre los propios manifestantes o gente que se enoja por algo. No, es muerte a manos del Estado. Hay un tema con el aumento de los combustibles, ¿no? En América Latina. Es que no es Evidentemente. menor, porque tiene un impacto inmediato en cómo la gente se traslada. Es decir, porque si vos aumentás los combustibles, automáticamente lo que te aumenta es el transporte público. Y acá en la Argentina no tenemos esa sensibilidad a los aumentos del transporte público porque existe otro tipo de políticas. Históricamente ha existido otro tipo de ¿no? políticas donde hay subsidios, donde hay otro nivel de colchón social que te permite en todo caso, cuando aumentan los costos del transporte, asimilarlos un poco más fácil. Pero en países donde ese tipo de subsidios no se generalizan, imagínate que vos trasladarte, gente que tiene que tomarse el transporte todos los días para ir a trabajar, en ocasiones combinar transportes, como en el caso de Chile, combinás el transporte del metro con el transporte en colectivos y es un atentado al bolsillo. Además de lo que representa el costo del transporte sobre el salario que ya de por sí es bastante bajo. O sea, en el caso haitiano. Kessner, vos querés dar tu mirada sobre lo que está pasando. Una mirada obviamente más cercana que la nuestra. Bien, y yo digo y sigo la misma línea como decir que lo que está pasando en Haití actualmente no es una causa, una cosa actual, sino que este hecho está en el país después de 1806 y sigue siendo hasta el día de hoy. Que nosotros como en Haití hay una situación muy débil que la población, que 60% de la población vive a menos de $2 por día. El 60% de la población vive con menos de $2 por día. Por día. Entonces, en cualquier momento se considera que Haití es como una bomba que puede explotar en cualquier momento. Que no solamente que hay, como por ejemplo, ahora cuando analizamos la situación de los países en América, no podemos comparar la situación de Haití con otros países porque en Haití hay un problema distinto de otros países, más de la pobreza que tienen los países en América Latina y Caribe. Porque en Haití nunca los problemas básicos todavía no resuelven. Lo que pasa es que Haití sigue viviendo una crisis, aunque a veces hay momentos que se alivia, pero sí, lo que decía Fabián recién, o sea, hay un gran porcentaje de la población por debajo de la línea de la pobreza. Fabián decía más o menos un 40% en pobreza estructural, esa es una pobreza inamovible casi quizás por decenas de años, y que vos decís que eso no se soluciona, sino que, como decía Fabián también anteriormente, a veces se alivia un poco con determinado tipo de políticas, pero no hay una solución a los problemas estructurales. Mati. Kessner, no, desde tu mirada acá en Argentina, ya en Rosario hace varios años, ¿a qué le atribuís la invisibilidad del problema del conflicto haitiano en los medios de comunicación latinoamericanos? O sea, ¿qué crees, que no hay un interés puesto en Haití puntualmente y eso hace que se invisibilice y le demos más interés o más le pongamos el foco en lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela o en México particularmente? Yo opino así que porque no habla mucho de Haití, porque siempre Haití está viviendo esta situación. Claro. Es como un estado constante, entonces Claro, no es novedad. Claro, por eso que no es algo nuevo, sino que es una cosa que está el país está viviendo así todos los días. Por Todo el eso tiempo. que aunque la burguesía y el 5% de la población y los políticos nunca deciden poner de pie y aceptan cómo está en la situación para decidir otro camino por el país, sino siempre buscan su interés propio y no el interés de la población en general. Por eso cada día que
la juventud, por ejemplo, y como viene a decir, que el año pasado, cuando se aumentó el combustible, que la población se revela con esta medida. Entonces, ¿qué pasa? Que la juventud que estaba en la calle buscar no solamente pedir una mejor condición de vida y pedirle un cambio del sistema, y los políticos en ese momento no estaba en ese movimiento. Pero hace poco que retomaron las calles los políticos y retomaron la lucha por ello propio. Entonces, ¿qué pasa? La juventud pasa atrás y la lucha sigue, no para cambiar la vida de la población, no para cambiar el sistema, sino para reposicionar en los políticos en el poder y no por el interés de la población, sino por ello. Fabián, vos, ¿cómo está ahora compuesta? Porque a mí me llamó mucho la atención también lo del tema que vos decías recién del toque de queda. ¿Vos pensás que desde la oposición se puede dar una canalización a esa demanda? Eso yo leí declaraciones de dirigentes de la oposición diciendo que era no una revuelta no contra el pueblo, sino del pueblo en contra del gobierno, de este gobierno. ¿Crees si la oposición puede verdaderamente canalizar las demandas de este sector tan insatisfecho? No. Es un problema. Yo soy muy pesimista con respecto a Haití y su futuro inmediato. Me ha tocado estar allí cumpliendo las funciones que tenía que cumplir en el Ministerio de Defensa y me chocó mucho ver la situación en que vivía la población, por un lado, esos enormes niveles y esos enormes bolsones de pobreza y de indigencia extremos, contrastado con lo que era ir a entrevistarte con la clase política. Era pero muy chocante, totalmente de espaldas a la sociedad. Yo estuve allí en el 2013. Está bueno que cuentes esto. Todavía. ¿Por qué motivo estuviste? Cumpliendo funciones en términos de que la Argentina tenía allí destacado un batallón del conjunto entre el Ejército y la Infantería de Marina y un hospital militar reubicable de la Fuerza Aérea. Fuimos a visitar al contingente para ver en qué situación estaba, cómo estaba desarrollando sus tareas, que después si quieren podemos hablar un poquito en eso. Sí. Pero en medio de eso pautamos una serie de reuniones con referentes de la clase política, tanto del gobierno como de la oposición, para conocer sus puntos de vista, y era muy chocante, te digo, vos ibas por las calles prácticamente, de por sí Puerto Príncipe es la ciudad más caótica que he visto en mi vida, Buenos Aires es un paraíso al lado de eso, Rosario ni hablemos, el microcentro de Rosario que ustedes odian todos los mediodías es un paraíso al lado de lo que es la hora pico de Puerto Príncipe. Es la anarquía más absoluta, una cosa que me sorprendió muchísimo. Pero digo, a esos bolsones de marginalidad vos entrabas a una reunión en lo que parecía ser un complejo militarizado, que era nada más y nada menos que el Congreso funcionando en un lugar alternativo, porque el Congreso, la sede del Congreso había estado destruida por el terremoto, igual que el Palacio de Gobierno. Entonces funcionaban en lugares, 3 años después todavía no tenían las instituciones políticas, no tenían una sede de donde funcionar. Funcionaban en lugares provisorios. Pero esos lugares provisorios estaban a todo lujo. Con lo cual, si vos tenías esa obscenidad de lujos, obviamente con cortinas de una pana gruesa de este tamaño, para que afuera no se viese lo que ocurría dentro. Es decir, totalmente de espaldas a la sociedad. Con toda la opulencia del caso, sillones de altísima gama, muebles de altísima gama, mientras tanto la gente afuera viviendo en la miseria más absoluta. Eso te choca violentamente. Es decir, ¿desde dónde te sentás a hablar con la clase política diciendo que vos estás ahí con un contingente de tropas que supuestamente vienen a dar una mano, pero que a la larga terminan siendo la fuerza de choque y de ocupación de la clase política haitiana? Claro. Eso fue muy problemático. La Argentina estuvo presente 10 años casi clavados. Tuvo un rol preponderante, ¿no? Y estuvo apostada con el batallón en la segunda ciudad, en Gonaives, la segunda ciudad en importancia del país, sede de todas las revueltas, corregime, sede de todas las revueltas que han habido y por haber en Haití. Ahí estaba el batallón conjunto argentino cumpliendo tareas complicadas. Sería muy largo de explicar acá todos los protocolos de acción que tenía el batallón, pero en teoría estaba ahí para
salvaguardar la paz. Son teorías de mantenimiento de la paz. Sí, pero con protocolos de acciones. Si vos no podías salir ante el más mínimo lío en las calles a repartir palos, porque no era la función. Pero había determinados protocolos que había que seguir, eran muy complicados porque implica, a ver, los niveles de violencia social en Haití no son niveles de violencia social donde hay 10.000 personas gritando fuera del gobierno, sino que se alzan en armas. Con lo cual los niveles de protesta social no son de armas tomar. Son de armas tomar literalmente. Y en todas las situaciones y en todos los casos nos ha tocado atravesar. Yo en algún momento, es horrible decirlo de esta manera, pero no encuentro otra analogía. Me sentía como en África, cuando vos vas con los contingentes hipercustodiados, porque llevan a personalidades, la personalidad era yo, no existe eso, pero era tercera, cuarta línea del Ministerio de Defensa, que estábamos ahí, había que custodiarlo, con lo cual teníamos tropas que nos custodiaban, abriendo paso en el tránsito, atravesando barrios sumamente complicados, donde estaba la gente en la calle con las AK-47 mirándote. Se ríe Kessner. Corregime. No es. Entonces, con lo cual, ¿a qué voy con todo esto? Yo soy muy pesimista porque la clase política no es intermediaria de la demanda social. Entonces la demanda social nunca encuentra un canal de solución. Al contrario, la clase política, sea quien sea el oficialismo de turno, siempre atiende a sus intereses y no los intereses de la demanda social. Bueno, lo que decía Kessner. Y yo concuerdo totalmente con él. Porque digo, los que hoy son oposición y que lideran las revueltas, probablemente el día de mañana sean oficialismo y sigan con las mismas políticas. Claro, sean los nuevos conservadores, exactamente. Ahora, Fabián, ¿por qué Haití tiene esta situación de tanto caos y de tanta tragedia? Recordemos también lo de la crisis humanitaria y todo eso, producto de los inconvenientes climáticos. Y, por ejemplo, República Dominicana, que no sé qué relación tienen ustedes, Kessner, que sé que es media complicada, no ha atravesado ese mismo tipo de inconveniente a nivel de casi como un país que es insoluble, que no tiene, digamos, que no tiene solución en el corto plazo, por lo menos. ¿Por qué crees que los otros países, por lo menos los de región, no los comparemos con lo de América Latina continental, pero sí con los países caribeños? Parece perdón, sí, dale. Lo que pasa, República Dominicana y República Haití tiene dos culturas totalmente diferentes, aún comparten una misma isla. Lo que pasa en Haití, que nosotros, como viene a decir, que los políticos no buscan cambiar la situación, son como ONG, vienen tomar dinero y tomar el poder y nada más, no hacen nada para cambiar la situación. Que a diferencia en la República Dominicana, que hace desde 80 que la clase política, los políticos decidieron de poner en lado los conflictos de interés propios y para crear un país donde la gente podría vivir, aunque tiene pobreza en la República Dominicana. Sí, no es el paraíso República Dominicana, quiero decirlo. Claro, pero a diferencia de Haití, que los políticos nunca llegan en un momento y dicen, bueno, vamos a poner esta alternativa para cambiar la situación, para hacer la política de otra manera, sino por eso que hace mucho que estoy preguntando que Haití tiene más de 200 años desde su independencia, pero hasta el día de hoy no tenemos un partido político que tiene más de 50 años. Es un problema. Claro. Que no hay no hay tradición política, claro, ¿no? Político-partidaria, sí, claro. Porque está diciendo algo muy importante. Haití es la primera independencia de América Latina. Sí. Claro. Que queda siempre queda en el olvido. Claro, y lo que pasa que no hay la población habla de la política, pero no hace la política. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos opinar de la política, no vamos a participar a decir, bueno, vamos a cooperar, organizar y poner un movimiento y para tomar el poder y cambiar la situación. No, solamente siempre un grupito que desde 80 hasta hoy, que
permanece en el poder. Hoy es el turno de este tipo, mañana es el turno de otro y mañana cambia nada. vuelve y con el mismo proyecto y la formación de la agenda siempre hacen entre los políticos y la burguesía y el resto de la población queda afuera. Fabián, ¿vos querías decir alguna No, que sobre digamos a lo que él dice, que coincido totalmente, agregale que en Haití no existe una clase media Claro. profesional. Es decir, aquellos Acá la tenemos tan privilegiados, internalizada, ¿no? acá que lo tenemos tan normalizado, con sus vaivenes, sus idas y vueltas, etcétera, etcétera, pero existe una clase media, con el agravante de que aquellos que tienen la fortuna en Haití de acceder a una educación superior, el país no le ofrece alternativas para desarrollar su saber, con lo cual se terminan yendo. Entonces, ¿cuál es el destino de un universitario haitiano? Estados Unidos. Y Francia, Indefectible. Canadá. Y Francia y Canadá, exactamente. Con lo cual, eso también, en esto que decíamos antes, de que no hay canalización de la demanda social hacia el poder político, digamos, algo que hizo muy bien la dictadura de los Duvalier fue eso. Claro. Romper todas las instituciones de la sociedad civil. todos los intermediarios. Todos entre los la intermediarios población. entre la población y el Estado desaparecieron. Y nunca Haití encontró la manera de reconstruir esa estructura, que es lo único que, en mi humilde opinión, va a contribuir a encontrar un camino, mirá todos los condicionantes que estoy poniendo, encontrar un camino que le permita, eventualmente en algún momento, encontrar la paz social que necesita. Porque es un país que no tiene paz social, como dice muy bien él, desde la década del 80. Claro. Sí, por eso hablaba, yo me refería al comienzo de la charla con respecto a, uno se puede remontar hasta los 90, pero hasta los 80 también. Cuando hablas de intermediarios, ¿fue a qué te referís? ¿Desde sindicatos, ONG, partidos políticos? ONG, partidos políticos, todo lo que son las sociedades, Todo ese las entramado de la sociedad organizaciones civil. del tercer sector. Claro. Todos. Que acá todas las y cada damos una. que acá encima en Que acá- Argentina, que es el país político por excelencia en América Latina. Si vos las te pones damos por- a hacer un chequeo en Haití de cuáles son las organizaciones del tercer sector que están presentes en Haití, son todas extranjeras. Claro. Bueno. USA, la Fundación Clinton, especialmente las norteamericanas, están haciendo pingües negocios en Haití. El lugar de la potencia mundial y continental en todos estos dramas. Sin ir más lejos, ayer o antes de ayer, atento a la situación de alta conflictividad social nuevamente que hay en Puerto Príncipe, ¿quién llegó al puerto de Puerto Príncipe? Un buque sanitario de la Marina norteamericana, que desembarcó tropas en Puerto Príncipe para atender situaciones sanitarias. Ya conocemos ese discurso. Ya lo conocemos muy bien. Kenner, ¿querés decir algo más? ¿Alguna cuestión sobre cómo ves que pueda... O sea, ¿qué puede pasar de acá en el corto plazo? Ya lo dijiste más o menos, pero si querés tener algún atisbo de ilusión, dejarnos algo. Termino de decir que la solución de la crisis de Haití solo podría pasar por los haitianos. Y si no, nunca va a tener una solución en esa crisis si no hay una conciencia colectiva de los políticos, de la burguesía y de la clase pobre. La crisis va a seguir así hasta que un día que desaparece totalmente el país. No es la palabra correcta, pero sí, es sí, verdad. Sí. Y hasta ahora que, por ejemplo, nosotros hace 2 años que empezamos a tomar decisión de venir en América Latina, en Chile, Brasil, Argentina. No es porque nosotros queremos venir, sino el momento, la crisis y la situación nos exigía lo que decía Fabián. toda esa decisión. Y muchos de nosotros son universitarios y son profesionales de todo tipo. Y no tenemos, o sea, no conseguimos un espacio para desarrollar nuestro conocimiento, entonces no tenemos otra opción. A veces llegamos a otro país, no elegimos hacer la cosa que nunca pensamos hacer porque solamente queremos vivir. Y siempre yo no quiero acusar a los países occidentales porque yo, por mi opinión, que me veo que el problema de Haití no es la comunidad internacional, sino sí participó la comunidad internacional y tiene su pata, pero
Pero puede ser que el problema es haitiano. Que nosotros debemos resolver este puertas problema adentro entre haitianos. antes de invitar a los invitados a venir y asistir a nosotros. Fabián, aprovechando que hablando, la misión esta ya terminó, ¿no? La misión Terminó. argentina. Fue 2004. 2015. 2004-2015. 2015/16. Claro. En el 2015, en el segundo semestre, no recuerdo bien exactamente en qué mes, pero en el segundo semestre de 2015 se replegó el batallón que estaba en Gonaives, muy a pesar de los habitantes de Gonaives, porque, digamos, a ver, ¿cuál era el principal problema hacia ese momento? No había nada ni nadie que garantizase la seguridad ciudadana en las ciudades fuera de Puerto Príncipe. La Policía Nacional Haitiana, lo que existía, estaba prácticamente desplegada en su totalidad en Puerto Príncipe. El resto del país eran presencias muy marginales. ¿Quién te garantizaba la seguridad ciudadana? Las Naciones Unidas. En el caso de la ciudad de Gonaives, que repite, la segunda ciudad del país, estaba... Perdón. Sí, y la ciudad de Gonaives no es la segunda, es Cabo Haitiano. Cabo Haitiano, tenés razón. Te corrigió. Tenés razón. No, tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. En el caso de Gonaives estaba desplegado el Batallón Conjunto Argentino desde el 2004 hasta finales del 2015, cuando las Naciones Unidas deciden replegar la mayor parte de las tropas desplegadas por distintos países en la MINUSTAH, que era la misión de ese olvidamos momento. decirlo, son misiones de Naciones Unidas. Exactamente. Sí. Misiones de cascos azules. Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuál fue el resultado en ese corto plazo del retiro de tropas? No sé si pudiste evaluarlo. No sé, Mira, información el trabajo fue muy valorado del contingente argentino durante todos los años que estuvo ahí presente. Era un trabajo en condiciones muy difíciles, donde la mayoría de los casos tenía que ver su trabajo con, no tanto con el brindar esto que te decía, la seguridad ciudadana, sino con hacer trabajos vinculados a la comunidad. Puntualmente, el Batallón Conjunto Argentino en un momento despliega una planta potabilizadora porque no había agua potable en Gonaives. No existe. Estaba pensando, si no hay seguridad, dejemos de lado los servicios básicos. Pero bueno, el problema que tiene aún Gonaives es que el agua subterránea que hay en la ciudad, a la que se puede acceder, es muy dura, tiene un pH elevadísimo, con lo cual no sirve ni para bañarse. Eso que requería de un tratamiento de planta potabilizadora que era inexistente en la ciudad, con lo cual, ¿qué se hizo? Bajo un convenio con el gobierno haitiano, las Naciones Unidas y la Argentina, se instaló una planta potabilizadora donde estaba destinado el batallón. Se potabilizaba el agua y 3 veces a la semana se iban con camiones cisternas al centro de la ciudad a distribuir agua potable para el consumo humano. Ya perdí la cuenta, creo que eran alrededor de 5 millones de litros semanales de agua potable que se distribuían en la población. Lo cual es una bestialidad. Es una bestialidad de agua, es una bestialidad de trabajo y tiene muy poco que ver con la tarea militar, estrictamente hablando. Desde luego que se hacían patrullajes, se hacían actos de presencia en las calles, cosas de actuar como disuasión. En todos ese tipo de trabajos se tuvo una vinculación muy fuerte con la Iglesia Católica también, con la cual fue la primera acción que se hizo apenas se llegó en el 2004, fue ir, hablando mal y pronto, ir a hablar con el cura. Claro. Decir, bueno, ¿cuál es la organización intermedia única que hablábamos recién? La única que existía en pie, la Iglesia Católica. Entonces, con el cual, ¿cómo te ganaste la Iglesia Católica? Llevaste 3 o 4 ingenieros, construiste 3 o 4 puentes para cruzar un arroyo que no se podía cruzar sin ahogarte, y ya con eso tuviste la primera presencia fuerte positiva hacia la sociedad de la ciudad. De ahí, 10 años después, terremotos de por medio, huracanes de por medio, situaciones muy complejas en términos humanitarios. La valoración que se hizo fue muy positiva, tanto del poder político en Argentina, como de los estamentos militares que fueron y que estuvieron presentes en Haití. Creo que la experiencia haitiana fue, en términos de formativos y de experiencia profesional en términos militares, de las mejores que ha tenido las Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia. Incluso superior a la experiencia que también aún hoy se cumple en la isla de Chipre.
de la cual se tiene presencia desde, si no me equivoco, ya me olvidé casi, pero desde la década de los 90. Sí, 93, 94, Algo así, 94, por ahí. me había olvidado el año exacto, pero seguro de la década de los 90. Aún hoy se tiene presencia ahí, pero con otro tipo de rol, porque el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas en Chipre es prácticamente vigilar una zona desmilitarizada, con lo cual el contacto con la sociedad civil de alguna de las ciudades en Chipre es prácticamente inexistente. Distinto el caso haitiano, donde tenés que lidiar con tuviste que lidiar con una serie de situaciones para las cuales en muchos casos no estabas preparado. Ahora, Fran, qué complejo lo que contás de Haití, porque yo lo escuchaba que atentamente, él decía, bueno, lo que pasa es que también hay falta de conciencia en la población sobre el rol de la política. Bueno, pero si la política o la democracia no les ha solucionado ningún tipo de problema, ni siquiera la posibilidad de acceder al agua potable, ¿qué creencia puede haber en eso? Hay como una especie de círculo vicioso que no sé por dónde Uno sale. nunca sabe por dónde empezar. Bueno, el laberinto sale por arriba. Habría que hacer un cambio, no sé cómo puede terminar esto. Yo, la verdad que escuchándolos a ustedes soy bastante escéptico Y yo por algo te dije no cuando me preguntaste si había una solución en el corto plazo. A mí me parece que no. Digamos, los problemas que encontramos en el 2004 siguen ahí. Claro, Exactamente los mismos. Y los problemas que existían 10 años después siguen estando ahí. Digamos, la solución a los problemas de fondo haitiano no lo solucionó las Naciones Unidas ni lo van a solucionar. Porque es como dice él, es una tarea de los haitianos. Y mientras los haitianos no encuentren una vía para reencauzar sus instituciones políticas, sus organizaciones intermedias, el rol de la sociedad civil y todo eso es lo que la teoría política se enseña de que es la dinámica de la demanda de las sociales que son canalizadas por las organizaciones intermedias y que son resueltas en el poder político, ese camino virtuoso no existe. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que volver a nacer y requiere de acuerdos políticos de cúpula, pensados, como dice él muy bien, en pos de la sociedad civil, no en pos de quien detente el poder de turno y de quien aspira a detentar el poder de turno eventualmente. Hoy, cuando vos ves y lees las declaraciones de aquellos que hoy son oposición, te dan la pauta que sí, te dicen nuestra lucha es por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, hasta que llegaste al poder. Porque no te dice nadie, no, nuestra lucha es terminar con eso. Porque no se ponen de acuerdo de un gobierno de transición, de unidad nacional, no se ponen de acuerdo. Uno dice, no, esto tiene que ser así, otro te dice, no, tiene que ser de esta otra manera. Y mientras tanto, la gente se sigue muriendo, sigue estando con un 40% de pobreza estructural, sigue estando armada hasta los dientes y sobreviviendo. A mí otra de las cosas que me llamó mucho la atención de la economía de subsistencia, Puerto Príncipe es una ciudad al pie de una montaña, donde las calles son así de empinadas, 45 grados o más, y que producto del terremoto en un momento era una ciudad de murallas, porque a los costados de las calles solo tenías precipicios. Con lo cual, en las murallas, vos veías, no existe el concepto de la economía donde yo pongo un localcito de ropa, no existe. Con lo cual, el localcito de ropa es un alambre colgado de un muro con perchas y prendas colgadas, que parece más una feria americana que un local comercial hecho y derecho. Digo, ropa, repuestos automotores que claramente eran de contrabando, porque tenían todas las señales de una mercancía contrabandeada. Porque digamos, a ver, ¿vos cómo hiciste para traer esto acá? En la situación en la que digo, repuestos automotores de alta gama, es decir, veías la bolsita con una óptica de un BMW. Digamos, ¿cómo es tu capacidad adquisitiva para tener este tipo de mercadería acá? Claramente contrabando. Pero si vos le reventás el negocio al tipo que está tratando de ganarse la vida, le reventás la economía. Es una economía en la informalidad, no quiero decir porcentaje porque estaría a esta altura diciendo algo que no conozco a fondo en términos de porcentaje, pero es un altísimo porcentaje de la economía en la informalidad. Entonces, eso, si eso está desordenado, todo lo demás está muy desordenado. Y claro, la mayoría de la población vivimos de la economía informal. Claro. Informal. Digo esto en términos descriptivos, no en términos críticos, No, que no, se no, entienda. no, porque uno entiende que la necesidad te lleva a adoptar ese tipo de decisiones. Estamos hablando del agua potable, algo tan básico. No, y aparte es muy gráfico, la verdad. A veces se entienden las situaciones a partir de alguna mínima descripción. Les agradecemos a los dos por haber venido. No, por favor. A Kessner, que es un habitué también viene de las tertulias. Sí, las tertulias. Bueno, tiene informes escritos. Sí, pueden leer sus trabajos en nuestra página, en la página del CEIEP.
no solamente analiza, sino que también come asado y toma cerveza. Así Muy que bien. vamos a mandar al frente En la parte argentina. esa es la parte que le hicimos adoptar. Les agradecemos de nuevo, nos vamos a ir al segundo bloque de Café Internacional, segundo corte, perdón. El tercero ya viene Flor con las noticias para ubicarnos a ver qué está pasando en América Latina. Cosas de todos los días, seguridad, siempre al orden del día, conglomerado por eso, por abordar lo derecho. Sí, definitivamente algo. Sundarara
A Café Internacional, estamos haciendo el tercer y último bloque. Santiago, ¿estamos saliendo al aire? Sí, tenemos el ok del operador. Vamos directamente al mix de noticias porque estamos con el reloj sobre la garganta. Sí, estamos un poco atrasados. Como había traído 3 temas además, era bastante. Pero vamos a hacer los 3 así, aunque sea... Sí, charlemos por variedad. Fueron temas de los que estuvieron hablando en otros programas, Vicky, vos, Belu también. Belu que se suma, bienvenida. Hola, Belu. Sí. Ya vienen desde hace rato. Cambia la mesa todo el tiempo acá. Sí, una mesa bien variopinta. Bueno, si quieren arranquemos con Chile, que estuvieron hablando un montón en un programa, me acuerdo. Sí, un programa dedicado exclusivamente a Chile. Claro, y pasaron creo que solamente 2 semanas y pasaron un montón de cosas en el medio, así que hay que actualizar un poco. Después de ese programa, una de las medidas más importantes que pasó fue que muchos de los ministros de Piñera terminaron renunciando a pedido mismo de Piñera. Sin embargo, eso no calmó las protestas y hasta el día de hoy en Chile sigue habiendo protestas masivas. Los últimos 3 viernes hubo protestas enormes. La del viernes 25 creo que fue de 1 millón de personas, que hubo imágenes muy emblemáticas de la plaza banderas mapuches, muy presentes también ahí. 1 millón de personas es el 10% de la población chilena, quiero decir, o algo más o menos así. Sí. Es un montón. Las manifestaciones son casi en todo el país, pero el epicentro es verdaderamente Santiago. En la Plaza Italia es como, ahí están todas las noticias son sobre qué sucede en Plaza Italia. Sí, todas las noticias y todas las descripciones son sobre la Plaza Italia. Y lo que vemos en las redes sociales, que es mucho más que lo que vemos en la televisión, claro. De la represión, es también de ahí. Porque las marchas se repiten, pero también se repite la represión que en cierta forma contradice a la realidad que la mayoría de las personas se manifiestan de forma pacífica ahí. Y hay muchas acusaciones de que hay no solo violaciones de derechos humanos, sino también presencia de infiltrados en esas... Suele pasar en la mayoría de las manifestaciones igual. Sí. En América Latina y probablemente en otros países del mundo. Flor, y perdón, con respecto a lo que fue el toque de queda, ¿qué repercusiones hubo? ¿Actualmente sigue habiendo alguna medida? No, ya se levantó el estado de emergencia y bueno, ahora les voy a comentar que hubo una entrevista que brindó Piñera, que es el presidente aún, no fue a un medio nacional, sino a la BBC, ¿no? Desde Londres, y en esa entrevista dijo muchas cosas importantes, y eso es lo que les quería mencionar. Por un lado, defendió el hecho de haber declarado el toque de queda, defendió el estado de emergencia,
Y, sin embargo, fue un poco complaciente cuando dijo que él esperaba que todas las violaciones a los derechos humanos, si es que hubo, iban a ser investigadas, iban a ser tratadas por la vía interna, no por la justicia chilena. Pero habló de una especie, muy entre comillas, de teoría de los dos demonios, porque dijo, vamos a investigar todas las supuestas violaciones. No solamente de la policía, los carabineros, sino también de estos manifestantes violentos que incendian. Sí, manifestante que también denominó como el enemigo interno. O sea, no es cosa menor volver, digamos, a llevar la Sí, lupa habló de sobre... estamos en guerra, o sea, de ahí no se vuelve. O sea, va a ser muy difícil que Piñera se mantenga como presidente, va a ser extremadamente difícil porque seguramente, no sé si trajiste datos de las encuestas, pero son muy gráficos. Sí. El nivel de aprobación que tiene Piñera llegó al 13%, que es lo más bajo desde la dictadura. Y así también sus ministros, entre el 10% y el 20% son todos los ministros que son los que tomaron las medidas más impopulares, ¿no? Los que promovieron estas medidas impopulares. Y bueno, lo que me parece importante contarles también es que la demanda que está ahora en boga, que en su momento arrancó siendo renuncia a Piñera, que era el hashtag que todos veíamos en las redes sociales, ahora la gran demanda es una reforma constitucional, porque desde este pueblo tan movilizado se ve que esa sería la única forma de poder modificar estructuralmente esos problemas que tiene Chile, que bueno, se considera que la constitución que se origina en esta transición democrática post-Pinochet, con Pinochet casi. No, la constitución es del 80, lo que pasa es que después se pacta en la transición, sí. se pactan determinadas cuestiones que no se iban a poder modificar en democracia, que son el legado clásico de una transición pactada. Permitió la instauración del modelo económico y de cierta forma lo perpetúa, entonces de ahí que está proponiendo. Al mismo tiempo hay un debate interno con respecto a cómo modificar esa constitución, porque no es lo mismo hacerla en el marco del Congreso, que es lo que Piñera estaría dispuesto a hacer, que convocando a una asamblea constituyente y va a ser un plebiscito también, ¿no? Que en realidad ese es el pedido de las protestas actualmente. Exacto. Sí, que igual Piñera se mostró completamente decidido a que no va a renunciar, pero que sí estaba más abierto al diálogo con respecto a la reforma constitucional. Con respecto a lo que vos decías, Flor, me parece interesante, que lo hablamos en su momento cuando hicimos la entrevista con Juan Negri, sobre el tema del legado, digamos, de una constitución que viene de un periodo de dictadura. En verdad, todo el periodo de la concertación y el primer gobierno de Piñera, obviamente, navegó en aguas de los dogmas neoliberales que están, digamos, incrustados en esa constitución, y no se puede modificar mucho, básicamente porque hay cuestiones institucionales, la constitución, y también porque hay un sentido común dominante muy fuerte. O sea, lo que esta movilización vendría a modificar sería todo eso. Por eso para mí lo más viable es una modificación constitucional, porque si no es como cambiar las piezas nada más. Claro, de hecho Piñera anunció que se viene una super agenda social con un montón de recursos, pero esa población que está en las calles considera que es más de lo mismo, que en el fondo no resuelve nada. Sí, son paliativos en realidad. La reforma tiene que ser de base y como... Las encuestas también decían que... Yo no recuerdo bien ahora, la verdad que era un tuit, lo tengo en la cabeza, ahí como muchas cifras muy rimbombantes. Era que, por ejemplo, el 65% de la población estaba de acuerdo con una reforma constitucional, con lo cual... Aproban las protestas en sí también. Las protestas están aprobadas por el 80% de la población, o sea, hay como una cosa de... Y la verdad es que con un poquito más de tiempo ahora, para mí hay mejores papers o mejores artículos, porque viste, si no siempre muy sobre la marcha es difícil. Solo noticias, solo noticias, pero ahora me parece que están saliendo a flote muy buenos artículos, y el tema es que hay un 70% de la población que vive de deuda, o sea, está endeudada como lo dijo, no lo dijo Juan Negri acá, pero lo dijo Marco Enrique Dominami en una entrevista, para comprar el pan, con lo cual es muy difícil que se salga de esta solamente corriendo un par de ministros o con una reforma mínima. Una renovación a fondo, sí, tal cual. Tenemos otro caso que es Bolivia. Bueno, también en Bolivia hay protestas, en Chile continúan, en Bolivia también. No me acuerdo si Bolivia lo trataron, pero también. Sí, pero con... Antes de las elecciones. Estaban recién publicados los resultados y seguían en el conteo último. Bueno, fue muy conflictivo el tema. El problema es que no estaba el conteo final, es verdad. Claro, sí. Bueno, hay como 4 días en llegar el conteo final. Claro, más que nada uno de los grandes problemas fue que se suspendió ese conteo durante unas horas, y eso es lo que generó que los sectores de la oposición tomaran eso como una crítica muy fuerte al gobierno, como una señal de fraude. Lo cierto es que, por ejemplo, en Bolivia lo característico es que está interviniendo la OEA, interviniendo entre comillas porque... no interviene en Chile, pero sí en Bolivia, es algo... Sí, o sea, el tema de Bolivia fue tratado en el marco de la OEA. Inicialmente lo que se proponía, o sea, se sugería que se vuelvan a realizar las elecciones o que se realice el balotaje, porque se consideraba que la diferencia, si bien aceptaban esa diferencia,
consideraban que era mínima y que era más lógico a hacer. Claro, ganaste por más de 10 puntos y podés... Habría que ver si fuera sido al revés, si sugerían Claro. eso, ¿no? Pero sí. Porque recordemos, o sea, hay una elección donde Evo saca apenas un poquito más de 10 puntos. Había Eso muchos candidatos, Claro, claramente. le permite Los a dos- Evo la reelección, pero en el caso de ir a balotage, se podría dar vuelta, digamos, Los dos candidatos más esa votados fueron resolución. Evo Morales y Carlos Mesa. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que tenemos una oposición muy activa en Bolivia, pero es una oposición dividida. Y Carlos Mesa no es el único opositor, sino que estos días estuvo surgiendo o Sí. resurgiendo la figura de Camacho, Luis Fernando Camacho. Que le dicen el macho Camacho como el boxeador, es algo increíble. Bueno, El boxeador mexicano. este hombre parece mucho más... Mesa sería más institucionalista, porque Sí, este propone... Escuché un discurso y era como que todo el tiempo hablaba de Dios y que él tenía la Biblia en la mano y Sí, que iba a tiene orígenes justamente de la iglesia evangélica. Es y un demás. empresario del gas, así que Sí. un claro opositor de Evo De Evo, porque por la se vio nacionalización. muy perjudicado. Este hombre lo que hizo estos días, este fin de semana, no sé si lo vieron, es que básicamente le pidió a Evo la renuncia. Sí. Y le dio 48 horas para que renuncie y al mismo tiempo impulsaba todo tipo de protestas violentas, o sea, Sí, también hubo muchos interpeló videos en las redes, ¿no? a grupos, claro, sí, sobre todo en Santa Cruz, que es la parte oriental, que se caracteriza por ser bastante separatista, Y por digamos, ser opositora a Evo, y obvio. opositora a Evo. Ahí es donde está el foco, que hubo huelgas, paro y corte de rutas, etcétera. O sea, provoca el caos en Bolivia. Por este hombre, como les dije, le pidió la renuncia a Evo en como una especie de show en el Cristo Redentor, o sea, hablaba de Dios, todo lo que estoy diciendo. Y bueno, ese ultimátum se cumplía este martes. Este martes en realidad no pasó nada, pero las marchas siguieron. Y lo característico que pasó ayer fue que, no sé si lo vieron, que Evo estaba viajando en un helicóptero Sí. y casi se cae. Sí, O sea, sí, sí. y eso fue es muy importante porque desde el gobierno mismo, o sea, hubo un ministro, creo que era el de seguridad, que dice que lo van a investigar a fondo porque, o sea, no es... Se dice que es un accidente. Se decía que había chocado contra algo de metal, Claro. pero a muy poca distancia del suelo. O sea, genera todo tipo de Y conspiraciones en de medio este de un tipo. campo, o sea, que no había nada con lo En cual este pudiese... momento, Sí, claro. en este momento es Claro. como muy terrible realmente que pase una cosa Le así. mandamos un saludo a nuestra compañera Victoria Mantra, que es especialista en tema de implicancia de las corrientes evangelistas sobre la política. Así que, bueno, si nos está Y viendo... yo también después- pensaba en Karen, que Bolivia lo Y tenía muy Karen claro. también, Karen hace mucho que Sí, ya nos sí, habíamos sí. olvidado. Mentira, Un saludo Karen, para si nos está Karen. viendo, le mandamos un saludo de la madre patria, diría Sí. el presidente Macri, ¿no? Así que Bolivia está muy complicado porque tiene esta posición dividida, como les dije, pero, o sea, Evo, igual que Piñera, debilitado porque... No, el problema en Bolivia, más allá de que Evo sacó un caudal de votos impresionante después, o sea, ya queriendo acceder a su cuarto mandato, el problema es la legitimidad de origen, cómo se barre a partir de digamos, de unas lecturas de fraude en el medio, porque si bien con el voto de los sectores del campo, con los votos que ganó, termina ganando Evo, eso que vos decís, ese apagón en el escrutinio final, es Sí. lo que provoca, viste... Siembra Esa dudas. Sí, fragilidad. siempre Siembra dudas, siembra sí, dudas. sí, oscuridad, digamos, pero el problema es que si se lleva a hacer de nuevo, si se llega a balotage, digamos, si se llegaran a unir las fuerzas de la oposición, es muy probable que le ganaran. Entonces ahí está el debate. Es una sociedad convulsionada. Cualquier resultado probablemente derive en más conflictos, manifestaciones y... ya hubo muertos y todo en estas manifestaciones de estos días. Sí, Y- si buscan videos en las redes, en YouTube, en cualquier red social, hay videos Se enfrentan personas opositoras en sí, a veces ni siquiera con la policía, o sea... Sí, opositores, cuerpo a cuerpo. Opositor con En la opositor. calle, sí. Y bueno, como último dato de Bolivia, ahora mismo está ocurriendo una auditoría mixta que compuesta por funcionarios bolivianos y funcionarios de la OEA, De la OEA. que están evaluando ese resultado. Ese resultado final. Hay que ver qué pasa. Lo que pasa es que Mesa no aceptó, Mesa que es el candidato segundo más votado, no aceptó esta auditoría. Entonces también le quita legitimidad a eso y complejiza la situación. Sí, si no colaboran los otros partidos. Y tenemos una última noticia que es la del viaje del presidente electo argentino a México. Alberto Fernández, el presidente electo, viajó a México, que era un destino que él tenía pensado cuando estaba haciendo la campaña y que en un momento por una cuestión de agenda no pudo realizarlo. Entonces ahora viajó a visitar a Andrés Manuel López Obrador, no una visita oficial porque aún no asumió, pero sí en esta visita que había quedado pendiente.
Esta visita es muy importante porque en cierta forma muestra, y esto lo digo yo, me parece, Bueno, sí. un nuevo... No lo leí en el diario, o sea, no. Mi autocito, Sí. dicen algunos. No, me hago responsable y después nada que ver. Como todo lo que decimos acá. Claro. Después Muestra... uno puede decir. Sienta las bases para una nueva política exterior, digamos, Sí. ¿no? Sí, completamente. Que puede ser semejante y diferente al mismo tiempo de lo que fue la política exterior del giro a la izquierda en Argentina, o sea, Néstor y Cristina Fernández. En este sentido, me parece que al no tener posibilidades fáciles de tener un vínculo con Brasil o con Venezuela, o no poder encontrar réditos con el vínculo con Venezuela, apareció esta opción. Que México es la segunda economía más importante de América Latina después de Brasil, Sí, con lo tiene cual una población y Argentina gigante. y México son la segunda y la tercera respectivamente, con lo cual el vínculo, que es un vínculo que estuvo dañado en los periodos kirchneristas, Sí. algo se aproximó en la presidencia de Calderón en México y la de Cristina en Argentina, Cristina, pero sí. nunca tuvo un gran caudal comercial. Y imagino, por lo que vos decís, que sí, que viene por ahí, digamos. Tenemos una gran coincidencia ideológica ahora que no existía. O sea, lo que hizo Alberto Fernández en este viaje fue dar una conferencia en la Universidad de México. en UNAM. Y allí, bueno, valorizó todo lo que fue el giro a la izquierda y al mismo tiempo habló de la situación de México cuando no estaba gobernado por AMLO. Un México que miraba más al norte, rescató Sí. México actual mirando al sur. Y bueno, se sentaron las bases de un posible vínculo que podría parecer prometedor. Sí, una especie de eje progresista, porque Sí. tampoco es que ni Andrés Manuel López Obrador ni Alberto Fernández son, digamos, lo que en su momento fue Chávez, Correa y Evo. Son más moderados. Sí. Dentro de ese famoso giro a la izquierda del que tanto se analizó, podría ser un eje más institucionalista. Dentro de ese eje, digamos, más Sí. parecido al del Frente Amplio en Uruguay, al de Lula en Brasil, Sí. con esa mirada, creo yo, y más pragmática, porque tampoco Sí. Alberto se puede correr tanto de cómo No, y lo ambos- corran por derecha Trump o las necesidades que tiene Argentina en Yo iba a decir en eso, la que vulnerabilidad ambos financiera. necesitan tener una buena relación con Estados Unidos, Obvio. México por México, la frontera, los migrantes, etcétera, ser su y principal Argentina socio con comercial. el FMI, o sea, va a ser fundamental. Y bueno, fueron todas palabras muy cordiales de ambas partes, muy amables, así que... Pero Sí. hubo alguna agenda en sí sobre la que se trabajó, ciertos puntos en Lo que pasa economía. es que como aún no asumió todavía, Bien. o sea, sí se habló del comercio que... O Se sea, habló mucho del grupo AMLO de dijo- Puebla también. Claro. Claro, hay Yo no sabía particularmente que era un grupo que fomentó a Alberto desde su lugar de candidato. No sabemos su lugar de candidato, de asesor de Cristina en su momento. Claro, ahí también es importante Uruguay en ese grupo. Claro, Exacto. por eso citaba el caso de Uruguay. Uruguay que no sabemos también qué va a ¿Qué pasar. va a pasar? ¿Qué va a pasar? en el balotaje. Claro. Sí, misterio. Así que vamos a ver cómo se sigue. cómo se va configurando el mapa progre o Sí, de es un centro izquierda, momento centro turbulento derecha. para América Sí. Latina. Para el Hay mundo, muchas para cosas el por mundo, para el definir mundo. Sí. y en este corto plazo, de acá a diciembre, es como Mucho. que... Ya lo habíamos Sí. dicho este año, a comienzo de año, era un año de elecciones en América Latina, Sí. en muchos y en importantes países, y así fue. Y Sí. de tal manera que donde no hubo elecciones hubo bardo. hubo Hay que bardo. canalizar buena elección. Nos vemos el próximo miércoles, gente. Espero que hayan disfrutado el programa. Le mandamos un saludo a la negra, Victoria Mántaras, que no pudo. Victoria Soledad Mántaras, @Vicky Mántaras. Estoy mandando bien al aire. Y a nuestro operador Santiago, le agradecemos también por el trabajo de siempre. Un saludo a Fabián Violetti, que vino junto a Kessner para analizar el caso haitiano. Nos vemos el próximo miércoles.